Ho Yo-min es un estudiante universitario que no para de trabajar para sobrevivir, huyendo constantemente de los usureros que lo persiguen. Pero un día, un misterioso hombre empieza a aparecer en todos sus trabajos. «Me conoces, ¿verdad? No tengo idea de quién eres. ¿Por qué me sigues?» Lo que parecía una simple coincidencia se convierte en una intensa persecución entre un agotado estudiante y un sospechoso chaebol de tercera generación. ¿Será esto el inicio de un peligroso juego? ¿O de algo más? Escondido en el armario de un almacén, Yu Yo-min se siente aliviado por haber logrado escapar de los matones esta vez. Debido a este percance, llega tarde a su trabajo a tiempo parcial en un bar, pero su compañero es comprensivo debido a su situación. Después de una jornada ajetreada, Yo-min se queda dormido de pie mientras limpia una mesa. Una compañera le pregunta cuántos trabajos a tiempo parcial tiene, y él responde que 4. Sin embargo, mientras camina a casa, piensa en lo mucho que le gustaría tener un trabajo más, ya que su situación económica es precaria debido a las deudas que su familia le dejó, y hasta considera ahorrar para comprarse un simple sándwich el mes siguiente. En su otro trabajo como tutor, un alumno comienza a distraerse halagándolo y le dice que no debería usar la misma ropa todos los días. Yo-min, preocupado por mantener su empleo, agradece el consejo y se esfuerza por continuar con la clase. Al finalizar, se encuentra en el ascensor con un hombre muy alto que llama su atención. Este hombre, al salir, pisa un libro que se le cayó al castaño, pero él no puede dejar de admirar su físico. A la mañana siguiente, mientras habla con una clienta en la cafetería donde trabaja, menciona las quejas que la propietaria de su apartamento le hizo saber esa mañana. Y la clienta le recuerda que el invierno pasado pasó mucho frío debido a que la propietaria no arregló la caldera averiada. Yo-min responde que está bien, ya que el alquiler es barato. Al terminar la conversación, la clienta se va, y justo entonces aparece el hombre alto del ascensor, hace su pedido y lo mira fijamente mientras espera. El día transcurre hasta que el dueño de la cafetería le pide a Yo-min que eche a una persona que ha estacionado en la entrada. Cuando se acerca, se da cuenta de que el dueño del vehículo es el mismo hombre alto de antes. Mientras se pregunta por qué lo ve en todas partes, aparecen los matones, y sin pensarlo, el castaño sale corriendo, dejando al hombre hablando solo. Más tarde, vemos al hombre alto como director en un edificio. Su asistente le informa que el presidente de la empresa, quien también es su padre, lo ha invitado a una cena esa noche. Sin embargo, al llegar, se da cuenta de que la invitación no es más que una reprimenda, ya que se tomaron fotografías de una famosa actriz saliendo de su oficina. El director no toma el asunto en serio, lo que lleva a su padre a prohibirle tener otro escándalo por una mujer. Por otro lado, un amigo le regala a Yo-min una bicicleta que ya no usa, sabiendo que él la necesita. Agradecido, el castaño planea usarla para hacer entregas por la tarde, ya que ha perdido el trabajo que tenía en ese horario debido a los matones. Su amigo se preocupa por la repentina aparición de estos gánsteres y le pregunta si ha visto a alguien sospechoso, lo que trae a la mente de Yo-min al hombre alto, y deciden que, si lo vuelve a ver, debería huir. Más tarde, mientras Yo-min anda en bicicleta, pasa junto a un auto y al mirar dentro se da cuenta de que es el mismo hombre alto. Este, a su vez, sospecha que el castaño pudo haber tomado las fotografías que lo metieron en problemas, así que se inicia una persecución, pero el pelinegro no logra encontrarlo, ya que Yo-min se esconde en un basurero quedando completamente sucio. Desafortunadamente, después de eso, debe ir a dar clases de tutoría en ese estado, lo que molesta un poco a su alumno, pero proceden de todas formas. Al salir, decide comprar algo de comida, pero la única moneda que le queda cae bajo un auto. Mientras la busca, se encuentra nuevamente con el director, iniciando otra persecución de la que logra liberarse subiendo a una camioneta en movimiento que pasa por allí. Yo-min sueña con su pasado, en el que los matones lo maltrataban preguntándole dónde estaba su padre, y se despierta muy agitado. El director, por su parte, decide buscar al chico con el que no para de encontrarse, sacando conclusiones de todas las veces que se han cruzado, creyendo que es un acosador. Mientras conduce, casi choca con una persona que cruza en bicicleta, resultando ser nuevamente el castaño. Comienza otra persecución, y el más bajo utiliza todas sus estrategias para escapar, pero finalmente es atrapado. En esa situación, comienza a llorar y suplicar por su vida, diciendo que no tiene dinero y que no sabe dónde está su padre. El más alto, confundido, le pregunta si le ha prestado dinero y si sabe quién es, a lo que Yo-min responde preguntando si no es uno de los prestamistas. Al comprender ambos la situación, logran hablar con calma y aclaran todos los malentendidos.
El director se presenta como un simple trabajador de oficina y deciden continuar cada uno su camino. Yeomin llega a su trabajo en el bar y le cuenta a su amigo lo ocurrido mientras comen juntos, ambos aliviados por cómo resultó la situación. Su compañero también le ofrece un pequeño trabajo para cubrir a un amigo, a lo que el castaño acepta sin dudarlo. El trabajo consiste en guiar a las personas en un estacionamiento y al terminar la jornada se da cuenta de que le duele el tobillo por la vez que el director lo atrapó. Sin dinero para ir al hospital, decide ignorarlo e ir a casa a tomar un baño. Mientras se retira, otro auto baja al estacionamiento y él decide guiarlo, pero resulta que dentro se encuentran los matones que siempre lo persiguen. No tiene otra opción más que salir huyendo con su tobillo adolorido, sube corriendo unas escaleras y, al llegar arriba, se topa con el director nuevamente. En su desesperación, Yeomin le pide que por favor lo ayude a esconderse. El más alto no lo toma en serio, pero al verlo temblando, lo abraza y lo esconde contra una pared. Los matones pasan sin sospechar y una vez que se relajan, el castaño le agradece y cae desmayado instantáneamente, dejando al director sin palabras. Cuando Yeomin despierta, se encuentra en una camilla de hospital con el director a su lado, quien le explica la situación y le dice que tiene desnutrición y un esguince menor en el tobillo. El castaño le agradece profundamente y se entera de que el nombre del hombre alto es Yeon Taeseo. Luego, el director se ofrece a llevarlo a su casa, sintiéndose responsable por su tobillo, lo que sorprende y sonroja a Yeomin por cómo ha cuidado de él hasta ese momento. Una vez en su hogar, el más bajo decide invitar a pasar al pelinegro y ofrecerle algo de beber en agradecimiento, ya que no sabe cuándo volverá a verlo y le gustaría compartir más tiempo con él. Taeseo ríe un poco ante la situación y con un aire juguetón acepta. Una vez dentro del apartamento, Yeomin pregunta cuál es su trabajo en la oficina, a lo que este responde que es secretario. Luego comienza a bromear sobre la imprudencia del castaño por llevar extraños a su casa, preguntándole qué pasaría si él le hiciera algo malo. Sin embargo, Yeomin le explica que la forma en que actuó y lo trató antes le ha hecho confiar en él. El más alto le pregunta si quiere ser más cercano a él, y ante una respuesta afirmativa, lo besa brevemente esperando molestarlo, pero el más bajo lo besa también. Continúan mientras el calor entre ellos aumenta hasta que escuchan golpes en la puerta. Es el amigo de Yeomin quien dice que ha ido a verlo. El castaño se disculpa y dice que debe abrir, pero Taeseo lo detiene, preguntándole si realmente quiere abrir, creyendo poder manipularlo. Sin embargo, vemos cómo el castaño echa al director de la casa, dejando entrar a su amigo, y ahora se encuentra cenando con él, muy avergonzado por lo que ha hecho, y sin saber cómo tuvo el coraje para hacerlo. Aunque de una cosa sí está seguro, y es que le gustó y que le encantaría que Taeseo vuelva. Por otro lado, el pelinegro, ya en su hogar, se divierte recordando lo ocurrido. Unos días después, en la cafetería, Yeomin se encuentra animado esperando que Taeseo vaya, ya que el día que estuvieron juntos le ofreció una bebida gratis si iba a verlo. Sin embargo, al final eso no ocurre, y mientras se prepara para su siguiente turno, se siente preocupado pensando que quizás no volverán a verse. Justo entonces, un compañero lo saca de sus pensamientos explicándole que debe comenzar limpiando el patio trasero. Pronto se encuentra en el patio de una mansión tratando de limpiar unos cristales muy altos y con la ayuda de una escalera sube para tener mejor alcance. Pero en ese momento dos compañeros maliciosos pasan y para molestarlo tiran su escalera, dejándolo sin forma de bajar. Dentro de la mansión, Taeseo se encuentra en una aburrida reunión, así que decide salir a tomar aire. Cuando lo hace, Yeomin, sin mirar de quién se trata, pide que le alcance la escalera para poder bajar. Al darse cuenta de a quién se lo está pidiendo, se alegra muchísimo y comienza a expresar todo lo que quería decirle. Cuando Taeseo va a recoger la escalera, se da cuenta de que está rota, así que le dice a Yeomin que salte, que él lo atrapará. Tras unos momentos de duda, el castaño salta y es atrapado en un abrazo. Se quedan así unos instantes, intercambiando palabras hasta que escuchan al asistente del más alto acercándose. Entonces, el director los esconde contra una pared, diciendo que es su jefe y que no debería ser atrapado. Yeomin lo abraza, diciéndole que lo ha extrañado y que espera verlo en el café, a lo que Taeseo responde que irá pronto, preguntándose internamente cómo ha logrado convencerlo tan fácilmente. Luego de eso, cada uno vuelve a su trabajo.
Esa noche, Yomin se encuentra pensando en Taeseo mientras regresa a su casa y se da cuenta de sus sentimientos por él. Esperanzado de poder verlo al día siguiente, llega a su apartamento y se sorprende al encontrar a Taeseo allí esperándolo, el cual fue ya que le había dicho que lo extrañaba. Al ingresar al apartamento, Yomin se pregunta si debería comprar algo de beber para ofrecerle al más alto, pero este lo abraza por detrás, besándolo y diciéndole que también lo ha extrañado. Comienza a acariciarlo, preguntándole si le gusta, a lo que Yomin responde que sí. Taeseo pregunta si alguna vez ha estado con alguien, creyendo que la respuesta sería afirmativa debido a la audacia del castaño, pero su respuesta es que no. A pesar de eso, Yomin se muestra dispuesto a hacer todo lo que Taeseo le instruye, disfrutando de la experiencia, especialmente por las vistas que el más alto le ofrece. Lo hacen hasta que Yomin cae dormido, y al día siguiente, cuando despierta adolorido, piensa que Taeseo se ha ido, pero entonces aparece por la puerta, preguntando cuál es la razón de su rostro triste. Vemos cómo, en el pasado, Yomin fue abandonado por su madre cuando era muy pequeño. Por eso, al ver que Taeseo no se ha ido, corre a abrazarlo. Luego salen a comer juntos, y Yomin no se le ocurre mejor opción que ir por comida rápida, un gusto que no puede permitirse normalmente, pero para el pelinegro definitivamente no era la mejor opción. Mientras comen, el castaño habla mucho, fastidiando un poco a Taeseo, pero este decide simplemente divertirse con él. Más tarde, mientras regresan, el más alto le compra un helado, el cual sufre un destino trágico al entrar a la casa torpemente entre besos apasionados. Al día siguiente, Yomin es llevado en auto a la escuela. Mientras almuerza, decide enviarle un mensaje a Taeseo, quien está siendo regañado por su asistente por haber desaparecido todo el fin de semana. Cuando recibe los mensajes, no puede evitar pensar en la inocencia del más bajo, respondiéndole que irá a buscarlo más tarde. Esa noche, en el bar, el amigo de Yomin se da cuenta de la feliz expresión que tiene ese día, pero él no le cuenta nada. Al salir, el pelinegro lo va a buscar y Yomin le muestra dónde tiene una llave de emergencia para que la próxima vez que vaya a verlo no tenga que esperar afuera. Apenas ingresan, el más alto lo carga, pensando que habla demasiado, y comienza a desnudarlo. Yomin, algo ilusionado, le pregunta si están saliendo, pero este le explica que no le interesa tener ese tipo de relación y le dice que, si eso no le gusta, se lo diga. El castaño se disculpa y dice que no le molesta continuar como están ahora, pero le hace saber que él le gusta y, así, continúan adelante. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: David Ventura, Esperanza Solorzano Burillo, Camila Martínez, Paula Aguillón Tapia, Amber, Diana Pérez, Norma Sánchez, María Chipat, Marely Bolaños, Balbina Apolonio, Chevis XD, John Mayan Cela, Tamara Cáceres, Lupita Magana, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: